Ya estamos de vuelta acá en Influyentes con nuestro siguiente invitado, Andrés Velasco, ex ministro de Hacienda, decano de la London School of Economics. Muy bienvenido, Andrés. Muchas gracias. Bueno, estás viviendo en Europa. Vamos a partir por este gran cambio, esta gran incerteza que hay digamos, desde el punto de vista geopolítico con las políticas de Trump, especialmente referidas a la guerra de Ucrania, ¿no? Y el apoyo que ha hecho hacia Putin y ha dejado como en el descampado a Zelensky. Mira, yo soy de una generación que crié, viendo a James Bond, en que Occidente peleaba con los rusos eran autoritarios y eran los malos de la película. Y parece que Trump esas películas nunca los vio, porque ahora Europa, donde yo vivo, se siente traicionada, porque Trump está enamorado de un señor que es un dictador, que mata a los opositores y que invade al país del lado. Y Trump todo esto lo encuentra maravilloso y dice que Putin es un ejemplo de un hombre de mano firme. Y a Zelensky lo invita a la Casa Blanca y lo insulta y lo humilla frente a las cámaras. Entonces el mundo, no solamente Europa, dice, bueno, ¿y qué pasó? Hay gente que llega al extremo de preguntarte si Putin no tendrá un video de Trump haciendo alguna cosa que lo deje mal parado. Hay otros que dicen que cuando Trump estuvo al borde de la bancarrota, Putin con los bancos rusos lo salvaron y por lo tanto les debe a él su fortuna, qué sé yo. Pero el hecho básico es que en materia de libertades, en materia de respeto por las leyes y en materia de política económica, Estados Unidos hoy día es una república bananera. No, y además tú viviste muchísimos años en Estados Unidos, donde fuiste un muy destacado profesor de las universidades más importantes. En Europa hoy día ha aumentado el gasto en defensa, se dice que hay un despertar de Europa, ¿no? De decir, ya que Estados Unidos no nos va a defender, tenemos que hacerlo nosotros. Pero ¿hasta qué punto, a esta altura, puede ser efectivo ese rearme? ¿Y qué gastos van a quedar desplazados, ¿no? Porque en Europa el estado de bienestar es una realidad que necesita financiamiento. Yo creo que la gente desde Chile no siempre aprecia lo cerca que está la guerra y lo grande que es el peligro. Si tú estás en Londres, estás a 3 horas de vuelo de Kiev. Eso es como de Santiago a Lima. Si tú estás en Berlín, estás a 2 horas o 1 hora 40 de vuelo a Kiev. Es como que los rusos estuvieran en Puerto Montt. O sea, para un residente de Europa Occidental, ¿para qué voy a decir para un residente de Europa Oriental? Para un polaco, la guerra está ahí. En la cuadra en que yo vivo en Londres hay banderas ucranianas porque hay familias que han recibido exiliados y refugiados ucranianos. Y por lo tanto, la discusión hoy día en Europa no es si la economía va a crecer 1/4 de punto más o no. La discusión es dónde están los misiles y los morteros y los aviones que Europa va a necesitar. ¿Se va a rearmar Europa? Sí. ¿Es indispensable? Lo es, no tengo ninguna duda. Más o menos, esto va a costar 1 punto y medio del Producto Interno Bruto. Y lo que va a pasar probablemente es que se van a endeudar. La economía más grande de Europa, lejos, es la alemana. Y como tú bien sabes, la semana pasada, en un cambio constitucional gigantesco, sus reglas fiscales, Alemania las cambió, le quitaron lo que ellos llaman el freno de la deuda, o el freno a la deuda, que frenaba el crecimiento de la deuda, y por lo tanto lo que Europa va a hacer, partiendo por Alemania, es emitir bonos, que el mundo va a comprar felices de la vida, porque Europa es un bloque percibido como un riesgo razonable, y van a gastarse 1 punto, 2 puntos del PIB, haciendo lo que probablemente debieron haber hecho antes, que es estar preparados para resistir a un conflicto bélico con Rusia. Eso no es una locura, no es privativo de un gobierno, estos gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda dentro de Europa están exactamente en lo mismo y tienen toda la razón de hacerlo. Andrés, cuando tú vienes a Chile, ¿cómo encuentras nuestro debate político? Digo, de cara a que en el mundo están pasando acontecimientos y riesgos de este nivel. No solo los riesgos enormes de las consecuencias de los cambios en la política de Trump, sino que también el riesgo de una guerra mundial, ¿no? Una tercera guerra mundial. Mira, yo me bajé del avión ayer y por lo tanto no quiero ser el patudo que se baja del avión y empieza a pontificar acerca de lo que en Chile la gente debería o no debería decir. Pero no deja de llamarme la atención que estos peligros concretos, reales, inmediatos, los sigamos viendo como algo remoto. Hemos hablado de Putin. Putin no solamente es un riesgo de seguridad, no solamente es un dictador que invadió al país del lado y mató
nadie sabe, 150, 200 mil jóvenes ucranianos, sino que además las democracias de Occidente están en jaque todas, partiendo por Estados Unidos. Cuando el gobierno de Estados Unidos empieza a desobedecer lo que le dice la Corte Suprema, se empieza a pasar por buena parte los dictámenes judiciales. Empieza a decir, mire, el Congreso ordenó tal gasto, pero a mí no me gusta, así que no voy a gastar esa plata. Voy a echar a la gente del Estado con la motosierra de Musk, ignorando cualquier ley, cualquier protección al empleo, cualquier norma. La Constitución incluso. Claro, entonces, mira, yo llegué a Estados Unidos de adolescente porque a mi familia Pinochet la echó de Chile. Estudié los últimos años del colegio en Estados Unidos, estudié en la universidad en Estados Unidos. Créeme que ese país lo conozco de cerca. Y jamás me habría podido imaginar que iba a pasar lo que pasó la semana pasada en Columbia, universidad que tú conoces, donde yo estudié, en que los tipos de inmigración que andan armados llegan al departamento de un estudiante que es residente legal de los Estados Unidos, ni siquiera tiene visa de estudiante, tiene visa de residente, que es casado con una ciudadana, y se lo llevan. ¿Y por qué se lo llevan? Porque el tipo habría dicho algo que al gobierno no le gustó. Y al tipo le quitan la tarjeta de residencia, cosa que es ilegal, y lo expulsan del país. Y la señora le dice, ¿ustedes quién son? ¿A dónde se llevaron a mi marido? Y ellos le dicen, no, usted no se meta, y se lo llevan. O sea, eso pasa en Moscú, eso pasa en Beijing, ¿no es cierto? Eso pasa en Caracas, pero que pase en Nueva York es una cosa absolutamente inusitada. Y por lo tanto, de nuevo, hay gente que dirá, bueno, por eso Estados Unidos está muy lejos. No, no está muy lejos. La amenaza contra la democracia en América Latina, hoy día no solamente Venezuela es una dictadura escandalosa, pero tuvimos un intento de golpe de Estado en Brasil con Bolsonaro, ¿no es cierto?, que imitó lo de Trump y mandó unos matones a atacar el Parlamento. Hemos visto al presidente de Argentina nombrando jueces por decreto. Hemos visto cómo el crimen organizado tiene la democracia peruana y especialmente la ecuatoriana de rodillas. Para aquí decir Nicaragua, que hoy día es una narcodictadura, suma y sigue. Entonces, en esta región del mundo, la amenaza contra la democracia es tremendamente peligrosa y se ve alimentada de este trumpismo antidemocrático que cada día pinta para peor. ¿Cuáles son los riesgos, Andrés, de las políticas de Trump? Partamos por estamos hablando acá del riesgo político, ¿no? Sí, Evidentemente sí. que la democracia más importante del Sí. mundo esté en este nivel de crisis, afecta a todo el mundo. Pero hablemos de los riesgos económicos, ¿no? De esta guerra arancelaria, esta guerra comercial y del profundo, digamos, idea que tiene Trump de que está contra el libre mercado, contra la globalización, contra todas esas posibilidades que le abrió a Chile una economía abierta. Mira, lo bueno de todo esto es que nadie sabe muy bien qué es lo que cree Trump y de repente el lunes cree una cosa y quizás el martes cree algo distinto, ¿no? Pero lo que hemos visto hasta el momento, y lleva, ¿qué?, 3 meses en la Casa Blanca, es mucho peor de lo que nadie anticipó. Para que la gente que nos está escuchando lo dimensione. El actual acuerdo de libre comercio, por ejemplo, entre Canadá y México, lo negoció y lo firmó Trump. Y ustedes pueden meterse a YouTube y pueden ver cómo Trump en la Casa Blanca dijo que este era el mejor, como es Trump, es el mejor acuerdo de la historia y yo lo firmé y es el más justo y el más eficiente. ¿Y qué dice ese acuerdo? Que Estados Unidos no le puede subir los aranceles arbitrariamente ni a Canadá ni a México. ¿Y qué está haciendo Trump? Exactamente y todo lo contrario. Entonces, de nuevo, desde el punto de vista jurídico, una aberración. Pero segundo, es una estupidez incluso desde el punto de las personas que en teoría va a beneficiar. Porque Trump dice, no, la gente que votó por mí son esos obreros industriales del sector automotriz, de Michigan, de Wisconsin, de lo que se llama en Estados Unidos el Rust Belt, es decir, el cinturón del óxido, donde había fábricas que han quebrado, que se han cerrado, en fin. Bueno, ¿y qué pasa? Ese auto americano, un Ford, ¿dónde vienen las partes y piezas? Son canadienses y son mexicanas, ¿no es cierto? De Monterrey, de Guadalajara. Y no solamente la caja de cambios puede ser mexicana, sino que además partes de la caja de cambios se hicieron en México, la ensamblaron en Estados Unidos, la devolvieron a México, o si el asiento, puede que el cuero sea de un país y puede que el hilo con que cosieron el cuero sea de otro. Entonces, si tú tienes aranceles y cada parte o pieza del auto cruza la frontera 1 o 2 veces, le pone 25% de arancel la primera vez y la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez. Y por lo tanto,
ese trabajador automotriz que está al borde de perder la pega en Michigan, si estaba a punto de perder la pega hace 15 días, te quiero garantizar que ahora la va a perder de todas maneras. Claro, porque los Porque autos van a ser mucho más caros. claro, por supuesto. Y resulta que traer el asiento, traer la caja de cambio o el parabrisas de Canadá o de México va a costar el doble. Entonces, si ya los autos eléctricos chinos le están, ¿no es cierto?, comiendo las utilidades, con esto es la lápida para la industria automotriz, por ejemplo. Entonces, incluso visto desde el punto de vista más estrecho del interés del votante de Trump en esa zona de Estados Unidos, eso es una estupidez sin nombre. Ahora, ¿qué puede explicar? Y esa es la pregunta del millón, que las personas, por ejemplo, como acabas de describir, todos estos obreros, voten en contra de su interés, ¿no? Porque ningún economista valida lo que dice Trump, que con esto los precios van a bajar o que los trabajos se van a mantener, sino Claro. todos los economistas coinciden en que Claro. no. Sí. ¿Qué explica eso? ¿Qué errores hubo, digamos, más allá de las noticias falsas o de todas las cosas que ha hecho Trump, que están en la base de que personas decidan votar por este tipo de políticos populistas, radicales, que finalmente van a ir contra su propio bien? Mire, yo nunca he creído mucho que las personas voten sus intereses. No porque las personas seamos lesas, sino que porque saber exactamente qué te conviene. Yo puedo ser un trabajador de la industria automotriz. Quiero más pega y quiero mejor salario, hasta ahí está bien. Pero ¿cuál es la política que va a promover eso? Los demócratas dicen una cosa, los republicanos dicen otra. Hay mucha incertidumbre porque hay un montón de vaivenes de la economía mundial. Además, la gente no tiene tiempo. Llega a la casa a hacerle la comida a los cabros, ¿no es cierto? Y por lo tanto, voy a ser un poquito académico aquí, perdóname, el modelo de la economía, de las ciencias políticas, las ciencias sociales, del votante hiperracional que se sienta y lee los programas y evalúa las propuestas, eso nunca existió. La democracia moderna, y eso es cierto de China, perdón, de Chile o de Estados Unidos, donde sea, China no es una democracia, es muy distinta. Los votantes se mueven por relaciones de confianza, de identidad. Yo veo a una candidata y digo, esta persona me representa, me leo en ella. Es una conexión más afectiva. Claro, afectiva, intuitiva, identitaria, tribal, si tú quieres, ¿no es cierto? Y ese trabajador blanco, de clase media baja, ve a este señor Trump, que tiene muchas lucas, pero cuyos orígenes tampoco son demasiado aristocráticos, que se ganó las lucas, ¿no es cierto?, y que le gusta exagerar sus logros, y que también, esto nunca se dice, pero también ha sido víctima de ciertas élites neoyorquinas que lo miraban feo y lo trataban mal, y ese trabajador se identifica con Trump. Y Trump además le dice, mire, yo estoy por los hombres, porque yo sé que los hombres los han pasado a llevar y las mujeres tienen privilegios. Y yo estoy por los blancos, porque los blancos han sido pasados a llevar. Todo esto, por supuesto, es una teoría que no tiene ningún sustento, porque las cosas se dicen y yo lo voy a defender a usted y vamos a ir al gimnasio, después nos vamos a tomar una cerveza. Y ese trabajador blanco, ¿cierto?, una cierta identidad con ese otro tipo que habla su lenguaje, más allá de si las propuestas van a ser buenas o malas para mi sector, para mi empleo, lo que sea. Ahora, no quiero cargarle la mano a los gringos. Esto es universal. A mí siempre en Chile me da mucha risa cuando la gente dice, no, pero es que al candidato González le fue mal porque no hizo las propuestas que la gente esperaba. Yo trabajé en varias candidaturas presidenciales en Chile, fui de varios equipos que escribieron varios programas, y te quiero decir que esos programas creo que los leyó mi mamá y la mamá de un par de los autores, pero no, la gente no lee programas de gobierno, esos mamotretos de 600 páginas, ¿no es cierto?, que lo prometen todo por lo demás. Claro. ¿Quién lo lee? Sí. ¿No es cierto? Entonces, en Estados Unidos hemos llevado a un extremo lo que es más o menos común y universal. Sí. Ahora, ¿qué debiera hacer un país como Chile para prepararse o para lidiar con esta realidad de este Estados Unidos de Trump y este mundo que Sí. está creando? ¿Qué deberíamos hacer? Dos cosas, una para adentro y una para afuera. Para adentro, arreglar nuestra propia política para que no vaya a ser el día de mañana víctima de un ataque populista similar. Hay varios candidatos que andan dando vuelta por aquí, que a veces lo dicen, a veces lo dan a entender, pero piensan que el señor Trump o el señor Bolsonaro o el señor Milei son ejemplos a imitar, ¿no es cierto? Y que si los jueces le dicen, usted no puede hacer algo, bueno, yo soy macho, no le hago caso a los jueces, ¿no es cierto? Esa película la hemos visto. Sí. Y no me cabe ninguna duda que esos candidatos en Chile piensan que les puede ir bien, precisamente porque hay descontento con la política,
la gente no cree en los partidos existentes, hay la sensación de que el Congreso no es operativo, en fin, por lo tanto, esa reforma de la política en Chile, de las reglas de la política, de la cual venimos hablando hace años, yo espero que antes de las elecciones presidenciales se apruebe, para que nuestra política mejore y por lo tanto no seamos, ¿no es cierto?, un gorrión gordito que puede venir el animal a comérselo. Segundo, hacia afuera, somos un país muy chico, tenemos muy poco poder de negociación y por lo tanto yo creo que lo mejor que podemos hacer es hacernos los muertos en un rinconcito y no llamar la atención nomás. Sí, que es como un poco la política más prudente, ¿no? Claro. Como evitar... ¿Qué haría Chile? Gobierne quien gobierne. Presidente Boric, Evelyn Matei, Carolina Toá, o gobierne quien gobierne. Si el día de mañana nos dice el gobierno de Estados Unidos, mire señor, ustedes comercian mucho con China, ¿no es cierto? Bueno, yo les exijo a ustedes que le pongan un arancel a los productos chinos, porque de otro modo yo le pongo un arancel a ustedes en Estados Unidos. Eso podría pasar. Perfectamente. Si tú vas al Líder o vas a cualquier supermercado, no le quiero hacer propaganda ninguna, en Santiago de Chile o en cualquier ciudad de Chile, de los productos al consumidor, qué sé yo, ¿70% serán chinos? No hablo Nuestro de principal socio comercial. Claro, no hablo de los alimentos, Sí. hablo de la zapatilla de gimnasia, ¿no es cierto? ¿Vamos a encarecerlos en 25 o 30% para hacer feliz a Trump? Evidentemente que no. Pero vamos a dejar que todas las exportaciones chilenas de Estados Unidos desaparezcan y de la mano los empleos en Chile, por supuesto que no. Frente a esa disyuntiva, no me quiero imaginar lo que cualquier gobierno haría o pensaría. Por lo tanto, creo que hay que tratar de que no nos pase y para eso hay que entender una cosa de la psicología de Trump. Trump es como un niño en una juguetería. Ve un juguete y juega con él y después se aburre y juega con otro. Bueno, hay juguetes grandes que están en las repisas, hay juguetes chicos que están por allá en un rincón. Aquí hay que hacer un juguete chico que está en el rincón. Que no llama la atención. Exactamente. Sí. Ahora, de cara a este escenario de una gran incerteza mundial, ¿no? De tanto riesgo, nosotros tenemos este año elecciones presidenciales y también elecciones parlamentarias. ¿Cómo estás viendo la precandidatura a esta altura de Carolina Toá, una persona que tú conoces bien y que está intentando también crear una narrativa desde el progresismo para enfrentar este otro tipo de discursos, podríamos decir, populistas radicales? Yo creo que Carolina Toá, de las personas que he visto en esta carrera o precarrera, es la que mejor entiende precisamente estos peligros de los que estamos hablando. Que bajar la inflación como en Argentina no puede ser una excusa para debilitar las instituciones, que el populismo de derecha es autoritario, que el señor Trump es una amenaza no solamente para el libre comercio, sino que también para la democracia, y que esto se combate no solamente con propuestas técnicas, sino que con una, como se dice ahora, narrativa o relato de qué se trata este país y para dónde vamos. Yo como académico te puedo decir que cada día me convenzo más que el futuro de la democracia en Chile y el resto del mundo se juega precisamente en esa cancha. La gente tiene que entender con mayor claridad por qué la democracia es buena para nosotros. No porque el sueldo me vaya a subir 10%, no porque los huevos, como dice Trump, vayan a bajar de precio 10%, sino que porque somos un país que tenemos un futuro, tenemos un propósito común. Así es que yo, en ese sentido, una candidatura de la centroizquierda la veo bien plantada para poder satisfacer esa necesidad. ¿Y cómo ves a la candidatura de la centroderecha, que es hoy día la que lidera todas las encuestas, la exalcaldesa Evelyn Matei, que representa una centroderecha, ¿no? La pregunta que yo me haría en ese caso es, si Evelyn Matei llegara a la Moneda, ¿va a gobernar como una candidata de centroderecha o una mandataria de centroderecha, o Chile Vamos va a vivir al compás de los berrinches de republicanos y de los otros partidos de la derecha extrema? Porque seamos bien francos, la probabilidad de que Chile Vamos solo tenga mayoría parlamentaria es nula, incluso en un escenario en el cual a la derecha le va bien en las elecciones. Y por lo tanto, un gobierno de Chile Vamos es una cosa, un gobierno de Chile Vamos que le tiene que mendigar a republicanos y a los libertarios y al Partido Social Cristiano el permiso para ir al baño del Congreso, es un gobierno que la va a tener muy difícil y donde de nuevo estos desbordes autoritarios por la derecha, yo creo que Evelyn Matei es una persona seria y democrática, pero no pienso lo mismo de los movimientos más extremos de la derecha en Chile. Entonces, ¿quién va a tener la pelota en ese juego? ¿Y cómo ves el fenómeno de
José Antonio Kast, De Keyser, el Partido Social Cristiano, de cara a lo que viene? Porque de hecho que Johannes Kaiser ha ido subiendo las encuestas, Claro. no se sabe si alcanzó su techo, al principio se decía que estaba canibalizando voto de José Antonio Kast, pero la verdad es que hoy día eso no es tan claro. Yo creo que la película que estamos viendo en Chile es la misma película que hemos visto en Brasil, o que hemos visto en Estados Unidos, o que hemos visto en Polonia. Es la de una democracia un poco debilitada, de una ciudadanía irritada, en que aparecen estos populistas autoritarios que lo simplifican todo, que promueven soluciones fáciles a problemas difíciles, lo que es imposible, pero suena bien, que generan odiosidades, porque seamos francos, las odiosidades en política venden, ¿no es cierto? Resulta que hay chilenos de verdad y chilenos que no son de verdad, resulta que todos los problemas son de los inmigrantes, resulta que vote por mí porque yo el crimen acabo con él en 5 minutos. Los que tenemos algunas canas en la cabeza me recuerda cuando el Frafra decía yo acabo con la UEFA en 5 minutos. Bueno, hay problemas más serios, ¿no es cierto? Trump llegó diciendo, no, es que vamos a construir una muralla y con eso se acaban los problemas. No tenemos que convencernos de que construir una muralla no es la solución a los problemas del mundo. Entonces, la combinación de simplismo, tribalismo y autoritarismo hoy día vende, y en las redes sociales vende especialmente bien. Ahora, yo deseo, toco madera, por el futuro de la democracia en Chile, que esas ideas autoritarias no prosperen, pero no hay nunca que mirarlas en menos, porque en Estados Unidos, en Brasil, en Polonia, en Turquía, en Israel, en la India, por nombrar un abanico de países, vaya que les ha ido bien. Ahora, lo que Carolina Toá está planteando, y también el presidente Boric y la presidenta Bachelet, etcétera, es una unión desde la democracia cristiana hasta el Partido Comunista, una unión amplia. ¿Es posible recrear un tipo de unión así, tipo lo que fue la Concertación, que el Partido Comunista no era parte de ese gobierno, pero votaba evidentemente por el candidato de la Concertación, en este escenario con ese riesgo? Yo no creo que en política uno pueda recrear ni reinventar nada. Y si la política hoy cambia más rápido que nunca, menos factible es reinventar lo que dio resultados hace 15 años. Yo participé en gobiernos de la Concertación, soy de los que piensan que la Concertación le dio un par de décadas extraordinariamente buenas a Chile, pero el 2010 es el 2010 y el 2025 es un país distinto. Tampoco creo que a la gente se le vaya a movilizar por un slogan de unidad de nadie, porque la unidad de los partidos, la alianza, es el lenguaje de políticos para políticos. Y yo celebro que Carolina Toá no esté cayendo en esa trampa. Yo la veo hablando de otras cosas, ¿no es cierto? Y también celebro que ella ha sido muy clara en decir que abriga dudas respecto de las posturas de ciertas personas Del alcalde Jadwe. que dicen que, por supuesto, que dicen que Maduro nunca se ha robado un voto y que es un demócrata ejemplar. Hemos sido críticos tú y yo, Paula, en los últimos 10 minutos sobre el autoritarismo de derecha, pero no perdamos de vista también que en nuestra región el autoritarismo de izquierda es tanto más peligroso. Por supuesto. Venezuela es una dictadura, con todas las de la ley. Yo me saco el sombrero ante el hecho de que el presidente Boric lo haya dicho, cosa que no ha dicho Lula, ni el presidente Petro de Colombia, ni Andrés Manuel López Obrador, presidente saliendo de México. Entonces, los gobiernos de izquierda en América Latina se han hecho los locos. El gobierno de Chile es un gobierno de izquierda que en esta materia ha sido claro. Y yo espero que las futuras candidaturas de la izquierda, contrariando lo que dice el señor Jadwe, sigan siendo igualmente claras. Y Carolina Toá lo ha sido hasta el momento. Venezuela es una dictadura atroz. No hay acuerdo, pero por lo menos 7 millones de venezolanos, 7 millones de venezolanos han sido obligados a salir de su país. Las cárceles están repletas. Yo estuve la semana pasada en un acto con Leopoldo López, uno de los grandes opositores. Claro, y que estuvo preso muchísimos años. Bueno, Leopoldo le habló a los estudiantes de mi facultad y les contaba cómo es estar 4 años en confinamiento solitario, sin ver a otro ser humano, por haber dicho algo que a Maduro no le gustó. Entonces, es decir, quienes vivimos la dictadura en Chile sabemos de qué se trata eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto, que haya gente en la izquierda de Chile que no está dispuesta a decir con todas las letras
necesarias. Esa es una dictadura. Reprime, mata, tortura, ordena en territorio chileno el asesinato del militar Ojeda. Y no es que lo diga yo, lo ha dicho la Fiscalía, ¿no es cierto? Y por lo tanto, respecto de eso, creo que no cabe ningún llamado a la unidad, cabe un llamado a la verdad. Y la verdad es que en esas materias hay que hablar con franqueza. En Nicaragua, en Cuba y especialmente en Venezuela hay una dictadura y Chile ha hecho muy bien de ponerse del lado de la democracia. Andrés Velasco, muchas gracias por esta conversación. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.